Como recordarán, Alejandro Sinibaldi fue electo diputado para el Congreso de la República en el periodo de 2008-2012. Luego renunció para participar en el año 2011 como candidato a la alcaldía de la ciudad capital, evento electoral en el que obtiene el tercer puesto. Y en el 2012 es nombrado como ministro de Comunicaciones, cargo del que renuncia en agosto del 2014. Un mes después es presentado en la Plaza de la Constitución como el candidato oficial del Partido Patriota para las elecciones presidenciales del 2015. Los allanamientos que se han venido realizando permitieron obtener en entidades vinculadas con Alejandro Sinibaldi una gran cantidad de documentación que, luego de ser analizada por los investigadores financieros, encontraron que habían ingresado a cuentas relacionadas con esas empresas del señor Sinibaldi recursos para las campañas de los años 2011 y 2015. En la campaña del 2011 se detectó financiamiento proveniente de la empresa de telefonía Telgua S.A., cuyo monto asciende a la cantidad de 15 millones de quetzales. Y también se encontraron para esa misma campaña del 2011 pagos de empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi para la campaña del Partido Patriota, no reportados al Tribunal Supremo Electoral. En tanto que para la campaña del 2015 se identificó el financiamiento proveniente de las entidades de cartón controladas por Alejandro Sinibaldi, a que habíamos hecho referencia en la primera parte de la presentación, y el dinero era canalizado luego para realizar los gastos de campaña. En esta modalidad se lograron detectar gastos al menos por 12 millones de quetzales. Respecto de la primera modalidad del financiamiento ilícito en la elección del 2011, los pagos de Telgua, para saber por qué existía en los documentos encontrados depósitos en las cuentas de empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi efectuados por Telgua, se entrevistó a su entonces gerente, Julio Carlos Porras Sadik. En declaración de prueba anticipada, el señor Porras Sadik aceptó la entrega del dinero para el Partido Patriota por los 15 millones de quetzales, compuesto por 12 cheques y 20 facturas a 6 empresas. 5 de los cheques no tienen factura, una modalidad similar de hacer un pago a una empresa de manera ficticia, como si se estuviera comprando un servicio, y unas facturas que la empresa expedía a Telgua. El gerente indicó que el financiamiento al Partido Patriota fue entregado como parte de una estrategia político-comercial de Telgua, diseñada por Julio Ligorría para tratar de resolver un litigio existente entre Telgua y Tigo. El señor Porras fue condenado, ya se encuentra condenado a 3 años de prisión, sentencia del pasado 29 de junio, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Le fue suspendida la ejecución de la pena, pero debe pagar a título de multa. Se suspende la ejecución de la pena con el cumplimiento, además de ciertas obligaciones que se le imponen, pero además debe pagar a título de multa 500.000 quetzales, y se comprometió con la empresa a la construcción de 2 salas de videoconferencia para enlazar al Ministerio Público con el organismo judicial por concepto de reparación digna. El señor
Porras Sadik significa esto, asumió la responsabilidad del financiamiento, se estableció un convenio con él. En virtud de ese convenio, él contó cómo se había producido, como veremos enseguida, cómo se había producido esa actividad, las circunstancias en las que se pagaron los 15 millones de quetzales, pero adicionalmente fue entonces condenado a 3 años de prisión y las otras sanciones y reparaciones indicadas. En la declaración de prueba anticipada, Julio Carlos Porras dijo que a raíz de unas resoluciones que habían adoptado la Superintendencia de Comunicaciones y el Ministerio correspondiente durante el gobierno del partido de la UNE, Tigo salía favorecido en una reclamación que tenía pendiente, que le había formulado a Telgua en 1998, por la que debería pagarle la cantidad de 400 millones de dólares. Dicho esto, entonces, significa que una discusión por unas relaciones entre Telgua y Tigo que determinaban, según Tigo, el pago de 400 millones de dólares que debía hacerle Telgua, eso que estaba en una discusión entre las empresas, fue en virtud de unas resoluciones que se adoptaron en el gobierno de la UNE, se tomaron decisiones que finalmente favorecían la posición que reclamaba Tigo. Buscó entonces el señor Porras acercamientos con el presidente Colom, con su secretario Gustavo Alejos, con el superintendente Maynor Samayoa, para tratar de resolver administrativamente la problemática. Y como esto no fue posible, entonces ya se llegó al punto de la judicialización. Telgua no obtuvo ninguna resolución favorable, es lo que nos cuenta el señor Porras Sadik, supuestamente porque Tigo había comprado influencias en las diferentes instancias judiciales del país. Entonces alguien le recomienda a Porras que para resolver este problema, que este problema no se iba a resolver jurídicamente, que para resolverlo acudiera a los servicios del señor Julio Ligorría Carballido. Para neutralizar a Tigo, continúa exponiendo el señor Porras, Ligorría Carballido propuso como estrategia construir un acercamiento con los candidatos del Partido Patriota, que en ese momento lideraban las encuestas. Lo que decía el señor Ligorría es que Telgua debía mostrar una cercanía tal con los candidatos del Partido Patriota que atemorizaran a Tigo, y que entonces de esa manera podrían lograr un arreglo, pero que para hacer esto era indispensable que Telgua igualara por lo menos el financiamiento, los dineros que ya Tigo le había dado a la campaña del Partido Patriota. Se aceptó la estrategia y entonces Julio Ligorría le entregó a Julio Carlos Porras un listado con el nombre de varias empresas y diferentes montos. Justamente muchas de esas empresas de cartón mencionadas y otras, por lo que al señor Ligorría, por esta acción que iba dirigida al financiamiento de la campaña política, se le habrá de imputar, al ser capturado o si se hace presente ante la justicia, el delito de financiamiento electoral ilícito como determinador de esta conducta para Telgua. Las empresas que estaban directamente relacionadas con el señor Sinibaldi, como
impresos urbanos, Arco Outsourcing de Centroamérica, Inversiones ASA y Seguridad ASA expidieron facturas por servicios no prestados para ocultar el motivo de la entrega del dinero. La misma operación se realizó para la segunda vuelta electoral. Posteriormente, se dieron acercamientos con Otto Pérez Molina y se solicitó una reunión en México con el señor Carlos Slim, propietario de América Móvil, que es la dueña de Telgua. Esta reunión se realizó en agosto del 2011 con la presencia de Otto Pérez, Roxana Valdetti, Alejandro Sinibaldi y Julio Ligorría, quien se presentó en esa ocasión como el futuro canciller de Guatemala, no como un asesor de Telgua. Ligorría tomó fotografías de la reunión y pocos días después fueron publicadas en un medio de comunicación guatemalteco, con lo que se le enviaba a Tigo el mensaje incontrastable de que existían unas muy buenas relaciones entre Telgua y los futuros gobernantes de Guatemala. Estos son algunos extractos de la declaración de Julio Carlos Porras Sadig, declaración en la que continúa el señor Porras, que luego de publicadas esas fotografías que ven ustedes en pantalla, personeros de la empresa Tigo tomaron contacto con Julio Ligorría para que organizara una reunión con Telgua para llegar a algún acuerdo. Es decir, que surtió efecto la estrategia del señor Ligorría. Tigo se asustó con esa proximidad entre Telgua y el futuro nuevo gobierno, entonces busca el aproximamiento a Telgua para solucionar el problema. Dijo que a menos de un mes de la publicación de las fotografías, el 2 de septiembre del 2011, firmó con la empresa Tigo un contrato de transacción y finiquito del litigio por los $400 millones. Es decir, se solucionó el problema de Telgua, financiando al Partido Patriota, contratando los servicios de Julio Ligorría. Por eso afirmamos que esto evidencia cómo las relaciones del poder político estatal y empresarial se influyen y utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia comercial malsana y para la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio del poder del gobierno. Estos son los cheques entregados por Telgua para la campaña del Partido Patriota. Algunos facsímiles de los cheques entregados. En las elecciones del 2015, que es el otro evento, en el anterior, los cheques de imágenes urbanas para Partido Patriota, es también la otra modalidad de financiamiento electoral ilícito que les indicaba al inicio. En este caso, lo que ocurre es que empresas vinculadas con Sinibaldi pagan gastos de publicidad que no son reportados como aportes al Tribunal Supremo Electoral, y de ahí que se comete el delito mencionado. En el 2015 también hay pagos provenientes de las empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi. Él requiere los servicios de dinámica publicitaria para desarrollar la estrategia de circuito de vallas publicitarias, pantallas electrónicas, pasarelas, incluido el diseño de imagen, impresión, instalación y alquiler de espacios a nivel nacional.
un correo electrónico dirigido a Rubén Eduardo Mejía, que entonces era el viceministro de Comunicaciones, en enero del 2015, especifica los términos de la negociación. Este correo se envía con copia a Annelise Herrera, que es asistente de Sinibaldi, era asistente de Sinibaldi Aparicio y empleada del ministerio. Las empresas de cartón Benelli, Agua Azul y Servicios Aéreos y Marítimos del Sur, así como sociedades que mezclaron capital lícito con dineros ilícitos, como Agropecuaria Nápoles y Arco, pagaron directamente a la empresa Dinámica Publicitaria servicios de publicidad para Alejandro Sinibaldi por un monto total de 12.410.000 quetzales. La empresa Dinámica Publicitaria proporcionó los soportes de los pagos recibidos entre enero y abril del 2015 por los servicios de publicidad electoral para Alejandro Sinibaldi, indicando que todos los cheques para cancelar el servicio le fueron entregados en una misma dirección, que es la que registran las sociedades Hacienda Agua Negra, Agropecuaria, debe ser Nápoles, y Constructora del Puerto, representadas por Alejandro Sinibaldi. Y aquí se ven en el cuadro siguiente las evidencias de ese financiamiento. Entre lo que destaca en las evidencias del financiamiento, un cuadro en el que aparecen indicados en el extremo derecho, en el que aparecen indicados los cheques, los bancos, los giradores, los destinatarios, las fechas. Esos pagos eran controlados fundamentalmente por el contador que tenía el señor Sinibaldi, cuya captura se produjo en la mañana de hoy. Esos pagos a Dinámica Publicitaria, y se encuentra entonces como Hacienda Agua Negra y Agropecuaria Nápoles pagan 1.220.194 de acuerdo con lo indicado el 30 de abril del 2015. Y otra manera ilícita en el financiamiento electoral se produjo en virtud de la compra que empresas asociadas a Sinibaldi hacen de la alimentación para la asistencia, para los asistentes al acto de proclamación de Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial del Partido Patriota en septiembre del 2014. Se requirió a la empresa Pollo Campero, que suministró toda la información relacionada con la cotización, la entrega, la forma de pago, aclaró cuáles eran las circunstancias que se habían desarrollado en esta ocasión. En la negociación con Pollo Campero intervinieron Edgar Cristiani, Jonathan Tirso, Tirsa Yaraced Herrera y Annelise Herrera Monterroso, la asistente personal de Alejandro Sinibaldi. Dijo la empresa que por la venta de 71.000 cajas de pollo y 10.600 muffins que hizo, se facturó a Constructora Benelli por 1.373.700 quetzales, valor que fue pagado mediante cheques de gerencia del Banco GIT Continental, cuya numeración se observan en pantalla. Benelli también se relaciona por medio de facturación emitida a empresas constructoras de obra adjudicada en Misivi durante la gestión de Alejandro Sinibaldi. En unos allanamientos realizados en zona 12 se ubicaron documentos referentes al pago de Constructora Benelli, Pollo Campero, documentos que coinciden con los datos aportados por la empresa que prestó el servicio
el 21 de septiembre del 2014. Están los documentos suministrados por Pollo Campero a los que he hecho referencia, y en este caso entonces la ilicitud del financiamiento radica en que la compra de los pollos, que además era una compra lícita con dinero ilícito, pero que la negociación aparece como lícita, no fue reportada, lo cual significa que hay un financiamiento anónimo, que es lo que constituye el delito de una de las modalidades de este delito de financiamiento electoral ilícito. Concluimos de esta parte que en las campañas electorales se ha establecido como una mala práctica recurrente la entrega y recepción de recursos privados de origen lícito, pero también ilícito, a favor de un partido o un candidato determinado, dineros que se entregan de forma oculta, es decir, con la intención de esconder el origen y el destino de los fondos, convirtiéndose entonces en financiamiento electoral ilícito. Esta práctica se evidenció en la campaña política del Patriota tanto en el 2011 como en el 2015, y el desarrollo de la investigación permitió determinar que ese entramado de sociedades del señor Sinibaldi, entre las que se encuentran las que recibieron el pago de sobornos, aquellas 3 empresas de cartón que mencionamos al inicio de esta exposición, que recibieron ese pago de sobornos de parte de empresas contratistas del Ministerio, y las que mezclaron capital lícito e ilícito, dado las transferencias que se hacían de estas empresas de cartón a empresas que funcionaban legalmente, canalizaron estos dineros directamente hacia la campaña electoral de Alejandro Sinibaldi, cerrando así un verdadero círculo vicioso de corrupción en el que los recursos del Estado, extraídos ilícitamente, se destinan a campañas electorales para lograr la elección de candidatos que, al llegar al poder, reproducirán el esquema corrupto. Todo esto, como lo habíamos presentado en julio del 2015, con el informe de la CICIG, el financiamiento de la política en Guatemala, que muestra exactamente esta circunstancia, aunque a nivel local. Aquí ya pudimos verificar que las hipótesis sobre las que se sustentó el informe y luego las conclusiones que produjimos como recomendaciones además para el Estado de Guatemala en esta necesidad de legitimar sus instituciones, del fortalecimiento institucional requerido, aquí encontramos que efectivamente todo esto se hizo de manera similar en este círculo vicioso de la corrupción, pero ya a un nivel más elevado, a nivel nacional. Naturalmente que, por lo que ha sido narrado por el señor Julio Carlos Porras Sadik, se ha dispuesto iniciar investigación penal, de un lado, por el financiamiento ilícito que haya realizado Tigo al Partido Patriota, en las circunstancias ya narradas por el señor Porras Sadik, pero igualmente por las relaciones eventualmente ilícitas con el gobierno de la UNE, que, como lo señalaba el señor Porras Sadik, emitió resoluciones que favorecían la posición de Tigo, con quien tenían, con la empresa Tigo, una gran relación y existía un gran apoyo. Todo esto será objeto de verificación en labores investigativas que ya con la señora Fiscal General de la República hemos convenido que deben iniciarse de manera inmediata. Finalmente, este que es más bien como el cuadro resumen de todas las relaciones criminales, de todas las estructuras que se manifestaron en cada una de estas modalidades delictivas, incluida la que con la que finalizará
el doctor Archila relacionada con la obstrucción de la justicia.